Buenos días. Vamos a transmitir la predicación de la reunión en vivo. Voy a necesitar la confirmación, si me escuchan bien. Mientras aguardo que se conecten. Recuerdo que esto de ninguna manera reemplaza a la iglesia normal, la iglesia real, ¿no? Sino que simplemente esto es un medio transitorio y lo tomamos de esa manera. Seguimos deseando que el Señor nos dé la oportunidad nuevamente de reunirnos como corresponde. ¿Podrían confirmarme si se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, ahí nos dicen. Excelente. Como decíamos, esto es un medio provisorio, pero lo aprovechamos para ser bendecidos y bendecir a otros. Seguimos orando al Señor, pidiéndole que nos dé la oportunidad de reunirnos nuevamente cuanto antes. Esto no reemplaza ser iglesia, esto no es ser iglesia, esto es una manera contemporánea de transmitir un mensaje, pero es solo eso. Nosotros deseamos volver a congregarnos como Dios manda. Le agradezco a Dios también por estas herramientas y al mismo tiempo oramos al Señor para que le dé sabiduría a nuestros gobernantes, traiga paz a nuestra nación, traiga salud a nuestra nación y que en todo el país pueda conducirse con temor a Dios, porque eso siempre trae bendición. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Filipenses 4, así que vamos a Filipenses 4. Como iglesia tenemos la costumbre de tomar un libro de la Biblia y desarrollarlo versículo tras versículo. Hoy vamos a comenzar Filipenses 4, del 10 al 13, ¿sí? Entendemos que al agarrar un libro completo y desarrollar cada unidad gramatical, cada unidad lógica, tenemos muchas más ventajas que cuando agarramos partes aisladas. Y podemos de esta manera meternos en el corazón del mensaje. Podemos comprender lo que el autor original quería decirle a los lectores originales y desde ahí nosotros llevamos a nuestro entendimiento y llevamos a nuestra aplicación. Y nosotros vamos a continuar con Filipenses 4. Esta serie la comenzamos antes de la cuarentena, entonces la mayor parte de los videos está en YouTube y no está acá en los vivos, pero lo invitamos también a suscribirse o a ver simplemente nuestro canal de YouTube, Iglesia Bíblica del Camino. Ahí se puede ver qué es lo que estuvimos viendo de Filipenses, ¿sí? Ya nos queda esta prédica y dos más para completar, para terminar Filipenses. Hoy vamos a ver Filipenses 4, 10 al 13. Nosotros podemos recordar que se nos ha dicho del 4 al 7 cómo actuar. Debemos estar llenos de alegría en Dios, ser amables con los demás, vivir despreocupados a nivel de ansiedad, pero ocupados en oración. Y la oración con dos componentes, ¿no? Pidiendo con humildad y con agradecimiento. Y que de esta manera podemos experimentar la paz de Dios. También se nos dice que tenemos que agregar algo, ¿se acuerdan? Cómo pensar y cómo multiplicar las instrucciones. Se nos dijo que teníamos que concentrarnos en esas cosas superiores en virtud, teníamos que concentrarnos en aquellas cosas que son superiores en todo sentido, que es lo que vimos en el 4, 8 al 9. Que recibamos el ejemplo y la enseñanza de aquellos que son más maduros que nosotros en la fe, nos preparemos para ser ejemplos a otros, siendo nosotros más maduros en la fe, y que tenemos que entender que en el cristianismo siempre la información se transmite de generación en generación, y no solo información, sino también ejemplo, a la luz de la Biblia y con la guía del Espíritu Santo. Y en Filipenses 4, 10 al 20, que es lo que nos va a quedar en el libro, vamos a ver el resumen, la conclusión de toda la carta. Entonces se van a repetir algunos temas principales. Por un lado, podemos decir, pero qué repetitivo. Pero tenemos que saber que por algo el Señor nos repite las cosas. Muchas veces no aprendemos de una. Yo sé que no soy el único pecador con mente caída que no es tan despierto para entender lo que Dios dice de primera mano. Entonces, muchas veces sucede que el Señor repite a través de sus autores, a través de los escritores bíblicos, repite una y otra vez las cosas. Y Filipenses es una carta con mucha repetición. Vamos a ver alegría, regocijo, gozo en la participación en la propagación del Evangelio, en el progreso de la fe. Vamos a ver que gran parte de la conclusión está relacionada al dinero y su uso. Vamos a ver que es importante hablar del dinero. Más que nada esto lo vamos a tratar el domingo que viene. Pero es importante hablar del dinero porque siempre el cristiano debe conducirse con transparencia
Y en la época de Pablo había muchísimos filósofos charlatanes, personas que manipulaban a su público para recibir dinero. Y Pablo se quiere desentender de eso y alejarse de ese ejemplo de estos filósofos charlatanes. Era tan frecuente esto que incluso algunos filósofos de estos charlatanes apelaban al escrache en el caso de que no les dieras dinero. Entonces podías ser escrachado públicamente por tu supuesta tacañería en caso de que no les dieras plata. Te hostigaban públicamente. Entonces vemos que Pablo se quiere desentender de ese tipo de personaje que había en su contexto cultural, ¿no? Pablo quiere diferenciarse de ello y queda claro en Filipenses. Esto queda muy claro en Filipenses y también queda claro en la carta a los Corintios. Pero volviendo a la idea de hoy, estrictamente de hoy, vamos a leer Filipenses 4, 10 al 13. Acompáñenme por favor en su Biblia a Filipenses 4, 10 al 13. Estamos probando también no solo Facebook y YouTube, sino Instagram. Esto es muy difícil y rogamos que el Señor nos deje congregarnos nuevamente como corresponde y que la ley nos deje congregarnos como Dios manda. Es el deseo de nuestro corazón. Esto no reemplaza ser iglesia. Esto es un medio contemporáneo para transmitir un mensaje. Pero amamos formar parte de una iglesia y necesitamos la iglesia. Es algo esencial para nuestras vidas. Entonces, un saludo también para los que están en Facebook, para los que luego van a estar en YouTube y los que están en Instagram. Y deseamos que el Señor les bendiga a través de esto. Lo hacemos para la congregación local, pero aprovechamos de que otras personas de otros lugares puedan ser bendecidas también hasta que puedan congregarse como Dios manda. Entonces, Filipenses 4, 10 al 13, luego de este paréntesis, dice así: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué versículo tan conocido, ¿no? Filipenses tiene esta característica. Es uno de los libros de donde más sacamos versículos de esta manera así aislada. Pero vamos a leer de nuevo el 10. Dice Filipenses 4:10, carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Vemos que Pablo muestra agradecimiento y está contento y él tiene alegría por la ayuda económica que recibió de los filipenses. Los filipenses estuvieron sufriendo pobreza, pero aún así ayudaron a Pablo apenas pudieron. Queda claro de que los filipenses siempre se habían preocupado por Pablo. Ahí mismo dice el versículo que ellos siempre se habían preocupado, siempre habían tenido cuidado de él, pero no habían tenido oportunidad de expresar esa preocupación y no habían podido ayudarle económicamente hasta el momento, antes de esta situación. Pero vemos que apenas hubo una oportunidad, ellos lo hicieron. Estaban preocupados por Pablo y no era una simple preocupación, se ocupaban de Pablo también y de su ministerio, por supuesto, esto tiene una cuestión ministerial. La verdadera actitud busca y espera la oportunidad para expresarse. Cuando llega la oportunidad, se expresa. En otras palabras, el que quiere puede, el que no quiere busca excusa. Acá los filipenses estaban sufriendo persecución, pobreza, sin embargo estaban esperando la oportunidad para bendecir a Pablo, a él, a su ministerio. Y apenas surgió la oportunidad, inmediatamente los filipenses expresaron, a pesar de su contexto, porque entendían no como lo habían entendido los corintios, sino que lo entendían de manera correcta los filipenses, cómo era la cuestión del ministerio y su relación con el sostén, con el apoyo económico. Los filipenses, a pesar de su pobreza, de su necesidad, lo comprendieron bien. Los corintios, a pesar de su riqueza, de su prosperidad, no lo entendieron bien. Y hay una serie de predicaciones sobre Corintios también, pero tenemos que ver que los filipenses apenas tuvieron esta oportunidad, expresaron. ¿Por qué? Porque la verdadera actitud, cuando una actitud es genuina, en el sentido de ser generoso, en el sentido de preocuparse por otro, apenas tiene la oportunidad, la está esperando, pero apenas esa oportunidad llega, ellos expresan la actitud de su corazón. Cuando llega esa oportunidad, la actitud del corazón se expresa. Y
Es lo que han hecho los filipenses, a pesar de su pobreza, a pesar de la persecución, a pesar de la necesidad. Se preocuparon y ocuparon por Pablo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a orar al respecto. Y es bárbaro, y es perfecto, y es santo, y es correcto, y es piadoso que oremos por estas cuestiones. Pero tenemos que reconocer que muchas veces el Señor nos ha dado la capacidad de ser respuesta a esas oraciones. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad y la capacidad de ser respuesta a las oraciones, tenemos que seguir orando, pero tenemos que también pasar a la acción. No puede quedar solo en la oración. Vos y yo muchas veces tenemos una oportunidad hermosa y perfecta de ser la respuesta a muchas oraciones. John Piper dice, no es que tenemos pobreza, tenemos demasiado y nos está matando. Y se refiere a esto de que muchas veces las misiones y el evangelio no se propaga, no avanza. ¿Por qué? Porque no nos interesa en realidad en el fondo. Es muy triste, pero es una estadística bastante fácil de comprobar, de que es normal que una familia destine más de sus recursos para sus mascotas que para sus misioneros o sus pastores. Y sabemos muy bien, yo sé que esto es un tema muy manoseado, yo sé que este es un tema muy conflictivo, muy álgido en las iglesias, pero que algunas personas lo hagan mal no significa que no lo tengamos que hacer. Tenemos que estar siempre con un corazón generoso en cuanto a la propagación del evangelio, en cuanto a la santificación de otros, en cuanto al discipulado de otros. Nuestro corazón tiene que ser generoso. Dejar de hacerlo, porque otros lo hacen mal, es tan necio como pensar que uno tiene que dejar de evangelizar porque otros lo hacen mal, o uno tiene que dejar de congregarse porque otros lo hacen mal, o uno tiene que dejar algún tipo de ministerio porque otros lo hacen mal. Simplemente lo tenemos que hacer bien. Los filipenses lo comprendieron, los corintios no lo comprendieron, por lo menos en el tiempo de la primera carta, y luego en la segunda ya es como que van comprendiendo, sí lo comprenden, pero tenemos que comprender que las cosas que el Señor manda las tenemos que hacer bien. No importa si otros las hacen mal, nosotros las tenemos que hacer bien. Y dentro de eso que el Señor manda es que podamos apoyar, incluso si es posible sostener la obra misionera, la obra pastoral. Y estamos hablando de gente que se dedica en serio al ministerio. Ya sabemos que hay un montón de chantas, hay un montón de mentirosos, hay un montón de ladrones en el nombre del Señor, hay un montón de mercaderes de la fe, pero no tenemos que encontrar en ellos excusas para no sostener a aquellas personas que realmente se desempeñan en el ministerio, sino que tenemos que repudiar eso, incluso públicamente, porque ese es el modelo bíblico, pero tenemos que ser generosos con la obra del Señor en la tierra. El Señor nos ha dado mucho a nosotros para que expresemos parte de su carácter. Parte de su carácter es su generosidad. Y tenemos que ser la mano, en algún sentido, ¿no? La mano de Dios en la tierra, que sostiene, que acompaña, que proyecta, que potencia los ministerios bíblicos, ¿sí? Vamos al versículo 11. Dice Filipenses 4:11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y Pablo dice algo fundamental acá. Dice, he aprendido. Significa que él tuvo un aprendizaje. ¿Y cuál fue el aprendizaje? El de estar contento, de estar satisfecho, el de estar conforme. Pero cuando hablamos de aprendizaje, tenemos que pensar en progreso. Tenemos que pensar en algo que lleva tiempo, algo que exige disciplina. Él aprendió a contentarse. Él aprendió a estar satisfecho. Él aprendió a estar conforme en cualquier situación. Tenemos que tener en cuenta de que este aprendizaje a veces lleva mucho tiempo y es un camino hacia la madurez cristiana y nos lleva mucho tiempo. Nadie recibe este contentamiento de manera inmediata, nadie lo recibe de manera instantánea. No es que el Señor llegue a nuestras vidas de golpe o estamos 100% plenamente contentos en Cristo. Lamentablemente no, pero el Señor lo hizo perfecto, así que está bien que sea así. Y nos llama a seguir creciendo en la madurez y a aprender a estar contentos en cualquier situación. Acá vemos que tenemos que tener en cuenta también de que nosotros estamos inmersos en un sistema que promueve lo contrario a estar satisfechos, lo contrario a estar conformes o contentos. Hay un cultivo, una siembra del descontento constante y eso mantiene las economías mundiales. Pero no lo inventó la economía, esta cultura del descontento, esta cultura de la disconformidad. Esto comenzó en el Edén. El diablo cultivó el descontento en Adán y Eva. Fueron seducidos a querer más, igual que Satanás. Se convencieron de que no tenían lo suficiente.
tenían la capacidad y la posibilidad de comer todos los frutos, menos de uno. Y en ese momento, aunque estaban llenos de plenitud, estaban en una relación perfecta con Dios, el diablo sembró descontento en sus corazones. Estaban bien. Y apenas fue sembrado el descontento, dejaron de estar bien. Ahora ya no les alcanzaba a ellos. Querían más. ¿Y qué es lo que querían? Justo aquello que era prohibido. Y allá fueron a su caída en pecado, a la desobediencia a Dios, simplemente porque eligieron perder su capacidad de estar conformes. Esto que comenzó en el Edén, esto que comenzó en el principio, ha estado sediando nuestros corazones constantemente. Y en vez de lograr este contentamiento y aprender, vuelvo a esta idea del aprendizaje como algo progresivo, como algo disciplinado, en lugar de aprender sobre esto, hemos decidido no aprender el camino del contentamiento, sino aprender el camino del descontento y perder la capacidad de estar conformes. Pasa con muchas cosas, desde las menos importantes a las más importantes. Pasa con los teléfonos celulares, pasa con las motos, pasa con los autos, pasa con los títulos, pasa muchas veces, a muchas personas les pasa con las iglesias, pasa con las relaciones. Somos tendientes a la insatisfacción. Pero cuidado, esto no está bien y tengo que aprender el camino correcto. Y por otro lado, otra advertencia, cuidado. Estar conforme no significa ser mediocre. Significa afrontar la vida sin perder el gozo por las circunstancias. No vivir en el abandono, en letargo, sin desear progresar en cualquier ámbito en el cual se pueda progresar. Está bien y es correcto que busquemos progresar. Tenemos que abandonar el abandono, el letargo, la comodidad. Pero tenemos que aprender a estar conformes, a estar contentos, a tener gozo, a pesar de las circunstancias y a través de ellas. Y Pablo, en el versículo 12, va a continuar explicando más esto de vivir contento, de vivir satisfecho. ¿Sí? ¿Cómo vivir satisfecho? Insisto, vivir satisfecho no significa ser mediocre y no aprovechar las oportunidades de progreso que Dios nos da en esta vida. Vivir satisfecho significa tener gozo a pesar de las circunstancias. No vivir en el abandono, no vivir en el letargo, no dejar de desear, no vivir en el abandono, no vivir en el letargo, sino seguir deseando progresar, pero estar gozoso en las circunstancias que tenemos. En cualquier ámbito en el cual el humano puede progresar, debe progresar, y siempre lo tiene que hacer para gloria de Dios, siempre. Porque de esta manera bendice a otros, porque de esta manera fortalece su vida, de esta manera muchas cosas son diferentes. En ningún sentido el cristiano está llamado al abandono o al letargo. Esto de estar conforme, insisto, no es un llamado a la mediocridad. Estar conforme es tener gozo a pesar de las circunstancias y en cada oportunidad en la cual se pueda progresar. Afecta el físico, afecta en los estudios, afecta la vida espiritual, afecta la vida económica, afecta la vida de carácter, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, todo. Tenemos que progresar en todo, hacia lo más superior siempre mirando hacia arriba, siempre yendo por más. Un día a la vez, pero siempre yendo por más. Un día a la vez, pero siempre un paso más, siempre hacia arriba, siempre buscando progresar en todo, pero contentos, conformes, satisfechos, sin perder el gozo por las circunstancias. Y bueno, y Pablo en el versículo 12 explica un poco más que este contentamiento que él aprendió. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Por un lado, Pablo quiere dejar muy claro que él está agradecido por la ayuda de los filipenses. Pero por otro lado, Pablo quiere enseñar algo más a los filipenses. Pablo quiere enseñar que él está satisfecho, que él está conforme, sea que lo apoyen o no. Pablo quiere dejar claro su agradecimiento, pero también quiere dejar claro que la fuente de su conformidad no es el apoyo económico, o sea, que no lo son los filipenses. Los filipenses alegran la vida de Pablo porque alivian sus cargas económicas, pero la fuente de satisfacción, de conformidad de Pablo es otra. Dice que aprendió un secreto. ¿Cuál es el secreto? El de vivir con una actitud correcta frente a las circunstancias. Remarca el concepto de aprendizaje, de proceso, de progresión. Dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. Hay una frase que dice que cada 100 hombres que saben vivir en pobreza, uno sabe vivir en prosperidad.
Porque muchas veces nos apartamos del Señor cuando somos prósperos. Y caemos en necedades, pensamos que somos prósperos porque somos sabios. Y ese es un error muy atacado a lo largo de la Biblia. El Señor prospera a quien Él quiere y empobrece a quien Él quiere. Pero el tema es que vos estés haciendo lo que tengas que hacer y que tu pobreza no sea culpa tuya, ni tu riqueza creas que sea porque vos sos muy sabio. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y Pablo aprendió, dice, el secreto. ¿Cuál es el secreto? Vivir en pobreza, vivir en riqueza. Él sabe estar bien en cualquier situación. Y este es el contexto del versículo que sigue, pero todavía no lo voy a mencionar. Ya lo sabemos todo, Filipenses 4:13. Pero él insiste en esto, que es un aprendizaje, remarca este concepto, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. Él aprendió a vivir de esa manera. Estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de, luego de Cristo, quizá el mejor teólogo de la historia del cristianismo. Estamos hablando de una persona muy instruida en el Señor, muy madura, muy jugada, muy obediente a Dios, y él tuvo que aprender esto. Y si él lo tuvo que aprender, no cabe ninguna duda de que vos y yo también lo tenemos que aprender. Tenemos que aprender a vivir en pobreza y también aprender a vivir en prosperidad. Aprender a vivir las dos cosas. Y quiere informar Pablo de dónde recibe su fortaleza, su instrucción. Quiere informar Pablo de dónde sale este contentamiento, esta conformidad, esta satisfacción, a pesar de las circunstancias o a través de las circunstancias, o sea, la circunstancia en la que está. ¿De dónde viene todo esto? Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo quiere dejar en claro que su fuerza, su fortaleza no vienen por la ayuda económica que recibió. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si lo bendicen económicamente, él va a continuar. Pero si no lo bendijeran económicamente, él también va a continuar. ¿Por qué? Porque hay algo que no cambia en su vida, que es Cristo, y él es quien le da la fuerza para seguir en el ministerio. No el alivio económico, no es el alivio económico lo que lo sostiene en el ministerio, ni tampoco es la necesidad económica la que lo expulsa del ministerio. Lo que lo sostiene en el ministerio, en pobreza y en riqueza, es Cristo. Y en ese contexto, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir con pobreza, puedo vivir con riqueza. Y nosotros podemos recordar en 2 Corintios, 2 Corintios 4, 2 Corintios 11, ¿qué dice Pablo? Le pasó de todo, ha azotado un montón de veces, ha apedreado, dado por muerto, naufragio, era terrible, frío, desnudez, hambre. ¿Y por qué podía enfrentar todo esto? Todo esto lo podía enfrentar porque estaba en Cristo quien le fortalecía. ¿Para qué? Para la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál era? Ser apóstol de Jesucristo. Si los filipenses apoyaban, él iba a continuar. Si los filipenses no apoyaban, él iba a continuar. No es desagradecido, sino que quiere dejar muy en claro esta lección, tanto a los filipenses como a nosotros, luego de 2000 años. Quiere dejar muy en claro esta situación. El contentamiento, la fortaleza, viene de Cristo, quien nos fortalece más allá de las circunstancias. Puede haber alivio en nuestras vidas, puede haber necesidad en nuestras vidas, pero si estamos en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas, vamos a poder hacerle frente. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, quien nos fortalece. La pregunta es doble. ¿Estás en Cristo, quien te fortalece? Y la otra parte, estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, porque en eso Dios te va a fortalecer. Este Pablo es una persona muy madura y tuvo que aprender esto. Y nosotros en nuestra inmadurez, sin duda que también lo tenemos que aprender. Insisto, Pablo quiere dejar en claro de que su fuerza no viene por la ayuda económica que recibió. Él no es un ingrato, sino que quiere aclarar que su capacidad de soportar dificultades proviene de Dios y no del dinero con el que él cuenta. La ayuda económica le hace bien, le bendice y él la recibe con alegría y la agradece. Pero las fuerzas recibidas son independientes de su economía, vienen de Cristo. Ya había expresado que el avance del Evangelio, en el 1.18, había expresado que el avance del Evangelio era su fuente de gozo. El Evangelio está avanzando, gloria a Dios, estoy firme, estoy fuerte. Él había dicho que era una fuente de gozo para él. Y acá está diciendo que puede soportar la pobreza, la necesidad, el frío, el hambre, la debilidad,
de la misma manera en la que puede soportar la prosperidad y la riqueza. ¿Por qué? Porque está en Cristo quien le fortalece. Su fortaleza es independiente de las circunstancias. ¿Por qué? Porque están en Cristo quien le fortalece. Sus fuerzas son puestas en su interior por Cristo quien le fortalece. ¿Quién le da la fuerza? ¿Quién infunde la fuerza en Pablo? Cristo. No la economía, no las situaciones. Pablo va a permanecer en el ministerio, en el centro de la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque está en Cristo y Cristo le fortalece. Y si los filipenses ayudan, Pablo va a seguir en el ministerio. Y si los corintios no ayudan, Pablo va a seguir en el ministerio. ¿Por qué? Porque está en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Y en ese lugar puede enfrentar cualquier situación porque Cristo le fortalece, le infunde fuerzas a su interior, fuerzas independientes de las circunstancias. Alivia la actitud de los filipenses, sí, y Pablo le agradece, pero quiere dejar algo muy claro. Más allá de la economía, Pablo va a continuar. ¿Por qué? Porque Cristo es quien infunde las fuerzas en Pablo para que él continúe en la voluntad de Dios para su vida. Y tenemos que tener en cuenta que este pasaje, Filipenses 4:13, suele usarse muchas veces incorrectamente, suele usarse como un mantra. Nosotros podemos ver que el cristianismo contemporáneo o de nuestro contexto ha sido muy contaminado por prácticas paganas y las hemos cristianizado. Hay muchísimas supersticiones en la iglesia de hoy, muchísimas. Tristemente, muchísimas. Y tristemente hay personas que no están capacitadas para identificarlas y tener discernimiento y expulsarlas de la iglesia. Y también, tristemente, hay personas que están capacitadas para comprender esto y no tienen valentía y son cobardes para expulsar estas supersticiones dentro del cristianismo. Guarda con esto, porque Dios juzga y el juicio de Dios comienza por su casa. Guarda. Y una de las cosas que hemos aprendido mal es tomar versículos como si fueran mantras. Esto que viene de otras religiones paganas relacionadas al hinduismo y otras de aquella zona. No es algo cristiano. ¿Qué es un mantra? Un mantra es una palabra, una frase que inducen a adoptar una actitud de mayor concentración y enfoque. Entonces hay gente que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esa manera cree que va a cambiar su realidad. No es así. Esto no es un mantra y lo tengo que interpretar correctamente. Si es que estoy en el centro de la voluntad de Dios para mi vida, voy a poder afrontar cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece para afrontarla con contentamiento. Esto no se aplica a un partido de fútbol, no se aplica a un deporte, esto no se aplica a mis caprichos, esto no se aplica a un montón de cosas. Se aplica a aquella situación en la cual vos estás inmerso por estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Y podés hacerle frente a las circunstancias, sean adversas o sean positivas y favorables. Podés hacerle frente a estas circunstancias. ¿Por qué? Porque estás en Cristo, quien te fortalece. No es un mantra. Aunque vos lo uses como mantra y aunque Dios te bendiga porque en su misericordia Él tiene paciencia para tu inmadurez, tenés que saber que este versículo se aplica de esta manera si estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Si no, no tiene nada que ver con esa situación. Si estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, todo podrás hacerle frente. ¿Por qué? Porque Cristo infunde sus fuerzas en tu vida. Y es lo que Pablo está enseñando. Más allá de las circunstancias, Pablo puede seguir en el centro de la voluntad de Dios, porque Cristo le fortalece para estar en ese lugar. Esto no se aplica a otras cosas. Dios sostiene los suyos, sí es verdad. Dios tiene misericordia cuando aplicamos un versículo mal, sí es verdad. Pero esa misericordia tiene que ver con tu ignorancia. Una vez que vos aprendes cómo son las cosas, no podés seguir jugando a editar y aplicar y entender la Biblia como vos crees que se entiende. No, vos tenés que aplicar y entender la Biblia como Dios dice que se debe entender, en su contexto. Nunca leas un versículo de la Biblia, lea al menos un capítulo, por lo menos un párrafo, pero lea un capítulo. Y te diré que no leas solo el capítulo, que leas el libro. Y que no leas solo el libro, sino que leas la biblioteca. Y que comiences a dejarte bendecir por Dios a través de comprender cada cosa en su contexto, porque el contexto es el que da el significado a cada texto, no nuestra situación, no nuestro contexto. El contexto bíblico es el que da el significado a cada texto, a cada pasaje. Entonces, en algún momento tenemos que curarnos de esta paganización del cristianismo en la cual metemos mantras y un montón de otras supersticiones. Pero volviendo a lo que es más estrictamente relacionado a la prédica de hoy, él dijo que estaba contento. Y en griego usó una palabra que se usa mucho para hablar de autosuficiencia.
Esta palabra de satisfacción, de contentamiento, de conformidad, la usaban los estoicos. Los estoicos o el estoicismo nace en el siglo IV a.C. y es una concepción ética, la cual muestra que el bien no está en los objetos externos, sino en la sabiduría y en el dominio del alma. Los estoicos decían que si eras sabio, si eras maduro, si dominabas tu alma, eras capaz de librarte de tus posesiones, de tus pasiones y de deseos que perturban tu vida. Y el estoicismo trabajaba mucho en la idea de ser autosuficiente, de desprenderse de lo material, pero sin perder la autosuficiencia. Quizás a vos, como a mí, me han enseñado que no tengo que molestar a nadie y tengo que ser autosuficiente, lo más autosuficiente que pueda. Pero eso está más relacionado al estoicismo y es algo noble. Pero en el cristianismo se nos enseña otro camino, el de depender de otros. Es muy loco esto, porque es humillante. Pero algo humillante es bueno porque nos hace crecer en humildad. El Señor nos ha llamado a interdepender unos de otros y todos de Cristo. El estoicismo intentaba y lograba muchas veces buscar este desprendimiento material, pero sin perder la autosuficiencia. Ellos veían la autosuficiencia como el atributo más valioso de los sabios. Y Pablo no estaba viendo esto. No está viendo la privación económica como un desastre, ni a la comodidad como una señal de éxito ni de sabiduría. Pablo, a diferencia de los estoicos, dice que su fortaleza no viene por su madurez, no viene por su sabiduría, no viene por su carácter, no viene por su dominio del alma, sino que viene porque está en Cristo que le fortalece. Hay una diferencia entre que tu contentamiento esté por tu autosuficiencia y tu contentamiento esté porque Cristo te fortalece más allá de las circunstancias. Esto proviene de Cristo, es quien infunde fuerzas a sus hermanos para soportar cualquier situación, sea la que sea, si están en el centro de la voluntad de Dios para sus vidas. Pablo podía enfrentar cualquier situación que estuviera metido él, porque Cristo le daba fuerzas para aguantarlo. Esta fuerza interna proviene de Cristo. Es Cristo quien las infunde y es Cristo quien brinda fortaleza en Pablo. Dios suplía las necesidades de Pablo según la voluntad de Dios. Dios te sostiene en su voluntad. Y también lo hizo así con los filipenses. Y Dios los sostuvo en la voluntad de Él. Y también lo va a hacer con nosotros, con vos y conmigo. Pero recordad, el secreto de la conformidad no está en lo que tengas, sino estar en la voluntad de Dios para tu vida. Y ahí Cristo te fortalece y puedes tener conformidad. ¿Cuándo puedo aplicar este pasaje a mi vida? Insisto, cuando estoy en una situación paralela, en el centro de la voluntad de Dios. Ahí siempre Dios fortalece a sus hijos para hacer la voluntad divina. Muchas veces, en tu vida y en mi vida, no recibimos fuerzas para soportar lo que estamos viviendo. ¿Por qué? O porque no estamos en Cristo, o porque no estamos en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Señor, ¿cómo hago para soportar esto? ¿Estás metido en lo que estás metido por voluntad de Dios o por tu propia voluntad? ¿Das por sentado que ejerciendo tu libertad siempre estás en la voluntad de Dios? Esto no es así. Bueno, si no es del Señor, que me caiga un rayo. No, si es del Señor, tómate el trabajo de ver si estás según sus parámetros bíblicos, tómate el trabajo de ser guiado por el Espíritu Santo, ora, ayuna, lee, medita, reflexiona. Y si estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios te va a dar fuerzas. Si estás en un ministerio hoy, justo estás escuchando esta predicación y ya sentís que no aguantas más, recordá dos cosas. Fíjate, ¿aprendiste el secreto de la conformidad que nos dice acá Pablo? Estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios siempre te va a sostener en su voluntad. Si estás fuera de su voluntad, Dios no te va a sostener. ¿Por qué? Porque quiere guiarte a su voluntad. Entonces cada tanto es muy importante, y es importante que lo hagamos frecuentemente. ¿Estoy en la voluntad de Dios para mi vida? ¿O quiero aplicar este pasaje de manera como si fuera un mantra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pará, reflexiona. ¿Estás estudiando una carrera porque Dios te envió o porque simplemente vos ejerciste tu voluntad y tu soberanía? ¿Estás en un trabajo porque Dios te envió ese trabajo o porque simplemente vos ejerciste tu libertad y tu voluntad? Dios te va a dar fuerza para atravesar cualquier situación que esté dentro de su voluntad para tu vida, y lo va a hacer a través de Cristo. Y tener que tener mucho cuidado de confundir tu voluntad con la suya, de confundir tu espíritu con su Espíritu Santo. Tenés que tener mucho cuidado y no dar por sentado que todo lo que vos haces en ejercicio de tu voluntad está según la voluntad de Dios. Tendríamos que preguntarle muchas cosas. Señor,
¿Tendré que preocuparme por los que no han oído el Evangelio? Contéstame, el Señor ya te contestó. La gran comisión no es un llamado, la gran comisión es un mandato. Hay muchas cosas que le preguntamos a Dios y Dios ya ha dejado la respuesta. Tengo que preguntarme cómo tengo que realizar estas cosas y tengo que hacerlas. Mientras no tenga respuesta, tengo que hacerlas. Este es un ejemplo de muchos, ¿no? Pero el Señor ha dejado su voluntad de una manera muy clara. Y cuando estamos en su voluntad, el Señor nos fortalece. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Dios nos da fuerzas, pero si vamos a lo que dice estrictamente este pasaje, es que hay fortalezas para aquel que gira en torno a la voluntad de Dios para su vida, e incluso que está relacionado podemos ver que esto está relacionado al ministerio. Y gente que sufre por causa de Cristo. Dios te da fuerza, pero este pasaje habla de alguien que estaba en el centro de la voluntad de Dios para su vida, de alguien que estaba atravesando cualquier circunstancia por amor a Cristo, por amor a su causa, por amor al servicio a Cristo. Entonces, para apropiarte de este pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tienes que estar en una situación similar, en la voluntad de Dios para tu vida, sin dar por sentado que todo lo que hacemos en ejercicio de nuestra voluntad, de nuestra libertad, está dentro de lo que Dios desea para nosotros. De todos modos, hay muchos otros pasajes que hablan que Dios sostiene a los suyos y vas a tener tu sostén de muchas maneras, pero este pasaje en particular habla de personas que están en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué insisto tanto y he sido tan repetitivo en este mensaje? Porque nuestras vidas dan testimonio de que no lo hemos comprendido bien. Nuestra insatisfacción o nuestro deseo de fuerzas en cosas que no son la voluntad de Dios para nuestras vidas dan testimonio de que este pasaje no ha sido comprendido bien a lo largo de nuestra historia personal y comunitaria. Por eso he insistido tanto y he repetido tanto, porque necesitamos comprender, necesitamos escuchar una y otra vez y rever esta lección una y otra vez hasta que finalmente la vivamos. Dios tiene el poder y la voluntad de suplir cada necesidad de sus hijos según sus propósitos, los que Él tenga para cada vida. Aquel que es poderoso para someter a sí mismo todas las cosas, como nos dice en el 3:21. Ha capacitado a Pablo para enfrentarse a las circunstancias más duras, lo que está diciendo en el 4:13. Del mismo modo, los filipenses han sido azotados por la pobreza, nos dice 2 Corintios 8, 1 y 2. Han sido perseguidos, nos dice acá Filipenses 1, 28 y 30. Y están divididos, nos dice el 2:14 y el 4:2. Pero Dios cubrirá sus necesidades de acuerdo con sus riquezas ilimitadas, que es lo que vamos a leer en el 4:19. No solo a pesar de las dificultades, sino a través de la forma obediente en que los filipenses se han enfrentado a ellas, Dios está obrando en ellos para guiarles a una forma segura de salvación, permitiendo que ellos sigan comprobando su salvación, que es Filipenses 2, 2 y 13. Todas las circunstancias te llevan, si estás en el centro de la voluntad de Dios, por un lado a ser fortalecido, pero por otro lado a comprobar si sos salvo o no. Muchas veces nuestra seguridad de salvación se desprende de cosas que no son seguras. Y a lo largo de la carta de Pablo a los filipenses podemos ver que hay comprobaciones, hay comprobantes, hay confirmaciones diarias de nuestra salvación, según cómo obramos, según cómo pensamos, según cómo sentimos, según nuestras debilidades y nuestras fortalezas, según nuestras acciones y nuestros pensamientos. Hay muchas maneras de comprobar nuestra salvación. No te quedes con la idea de que hice una oración cuando era chiquito y ya estoy seguro que soy salvo porque confesé a Cristo como mi Señor y aplico Romanos 10:9 de una manera incorrecta. No. Hoy tu vida da testimonio de tu salvación. Ten mucho cuidado porque muchas veces te aferras a un recuerdo emocional y crees que eso es el testimonio de tu salvación. El Espíritu Santo, que no es tu espíritu, el Espíritu Santo confirma tu salvación y te lleva a llamarle a Dios Padre. Y por otro lado, cómo vos afrontás la vida también te lleva a confirmar tu salvación. Más allá de cuántas oraciones hayas hecho cuando eras chico o en tu adolescencia o luego. La confirmación de tu salvación la puedes vivir casi todos los días. ¿Sos salvo? Lee la carta de los filipenses y vas a encontrar un montón de tests para saber si sos salvo o no. Pero volviendo a este pasaje, para cerrar, recordemos, Pablo aprendió el secreto, y secreto entre comillas porque está revelado. Pablo aprendió el secreto
de vivir en cualquier circunstancia, sea en pobreza o en riqueza. ¿Por qué? Porque estaba en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Y ahí es donde Cristo le fortalece. Y así lo hizo luego con los filipenses. Y así lo quiere hacer con vos y conmigo. ¿Cuál es el secreto de estar viviendo en conformidad, en contentamiento, en satisfacción? Estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Y ahí es donde Cristo infunde fuerzas a tu interior para que puedas atravesar cualquier circunstancia. Lo hizo con Pablo, lo hizo con los filipenses, lo quiere hacer con vos y lo quiere hacer conmigo. Dios te bendiga muchísimo en esta mañana. Deseo que a través de esta lectura seas confrontado, confirmado, santificado. Que seas desafiado y que seas fortalecido también. Ahora yo voy a cerrar con una oración, pero voy a orar luego de cortar la transmisión. Pero te invito a dos cosas. Primero, aprovechar esta cuarentena para orar, para ayunar y recibir respuestas sobre a qué iglesia pertenecer. Necesitas pertenecer a una iglesia. Esto no es ser iglesia. Esto es una sola manera de mandar un mensaje. Ser iglesia es otra cosa. Hay una sola manera de ser iglesia, la bíblica, y nos lleva toda la vida a aprenderla. Entonces aprovecha esta cuarentena para orar, para ayunar y buscar dirección, para que vos puedas, sea el lugar en el que estés, sea la iglesia que sea, pero que puedas ser guiado por Dios para pertenecer de verdad a una iglesia. Pertenecer a una iglesia. Que la iglesia sea tuya y vos de ella. Pertenecer, ser un cuerpo, ser parte de un cuerpo. Y por otro lado, te invito a orar también por lo que acabamos de leer, Filipenses 4, 10 al 13, y revisar tu vida, ¿sí? Deseo que Dios te bendiga y que pronto podamos vernos como Dios manda. Dios te bendiga y que puedas ser fortalecido por Cristo al estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, ¿sí? Que puedas ser fortalecido por Cristo al estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Dios te bendiga, Dios con vos, nos vemos pronto.